de las entidades federativas, porque justo como nos había comentado Arturo, y él representa a la CONOFAM, que es una organización que reúne a los distintos oficinas de atención a migrantes en los estados. Los estados de México pues ya han tenido una experiencia de tener oficinas de atención a migrantes. Entonces, esto inició desde la década de los 80 y ya tiene un rato. Por ejemplo, Zacatecas, ¿no? Guanajuato, él nos hablaba de las experiencias de distintos institutos o secretarías, incluso Secretaría del Migrante en el caso de Michoacán, o en el caso de Guerrero, ¿no? Secretaría del Migrante. Entonces, a esto nos referimos con federalismo migratorio, ¿no? Es decir, entra en juego el asunto del federalismo y también el tema de cómo tienden necesariamente, se interrelacionan, ¿no? Por un lado, la política migratoria federal, formal, nacional, ¿no? Mexicana, con las iniciativas en materia migratoria desde los distintos ámbitos de gobierno, específicamente los subnacionales, en este caso de las ciudades, como ocurre en Tijuana y Puebla, que justo el licenciado César y la licenciada Carolina nos estaban platicando sobre esto, pero también desde las entidades federativas. Bueno, ¿qué tenemos en materia de política migratoria federal? Bueno, en primer lugar, para ponernos como todos en contexto, México ha tenido que impulsar y ya unificar también, hacer una serie de cambios a nivel de, yo digo cambios legales forzados, porque a partir de que México obviamente está desde la década a finales de la década de los 90 en adelante, ratifica una serie de instrumentos internacionales en materia migratoria, que ya existían muchos de ellos, como la Convención de Refugiados desde los años 50 en adelante, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya existían, pero México no lo ratifica de una manera muy tardía. Entonces, en la medida en que va ratificando esos instrumentos, pues tiene que ir haciendo adecuaciones, ¿no? en el marco jurídico. Entonces, y también todos los cambios han sido demasiado rápidos, ¿no? Para tratar, obviamente, de ser un poquito más congruente, que justo es el problema que tiene nuestro país, en el sentido de la legislación migratoria siempre ha sido para los extranjeros en México. Es decir, han sido más leyes de extranjería y no en el sentido de ahora, por ejemplo, cómo abordar ser realmente un país de alta emigración, no solo también de recepción de migración, sino también un país de tránsito y país de retorno. Entonces, con la ley de migración del 2011, que también fue una ley un poco forzada, ¿se acuerdan? A partir de la masacre de San Fernando, ese proceso ya venía, se había hecho ya la propuesta de ley, etcétera, pero se aceleró, y se aceleró de una manera que muchas organizaciones civiles también se quejaron un poco del proceso, ¿no? En el sentido de que también se le cortó una parte a la ley, por ejemplo, que tiene que ver con la parte de migración. Toda esa parte quedó una ley mocha, ¿no? En el sentido de que le quitaron la parte importante que México también tiene y no solamente abordar dentro de la ley de migración el asunto de la inmigración, sino también el asunto de la emigración y en este caso actualmente el retorno, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cambios institucionales derivados a partir de la ley de migración, sobre todo la creación de la Unidad de Política Migratoria y reforzar también institucionalmente el Instituto Nacional de Migración. El Programa Especial de Migración, a partir del 2014-2018, instrumenta también la ley de migración. Y aquí quisiera hacerles una pregunta, un poco en sus estados, en sus ciudades, ¿qué tanto se implementa o se conoce el Programa Especial de Migración? Por ejemplo, en Tijuana, en Puebla, el Programa Especial de Migración se conoce. Sabían que existe, ¿no? Se instrumenta, hay coordinación o no con el Instituto Nacional de Migración, porque esto justo, desde el Programa Social de Migración, era una competencia más de la Unidad de Política Migratoria, ¿no? Y ambas instancias quedan dentro de la Secretaría de Gobernación, y para la implementación local hay una serie de asuntos, ¿no? De problemas.
sí se conoce, digo, no sé si haya personas nuevas. César Valencia, de la Dirección del Migrante de Tijuana. Sí ha habido un acercamiento de parte de la autoridad federal por medio de la Unidad de Política Migratoria. Se intentó lo último hacer un programa piloto para atender 4 ejes: salud, el empleo, el apoyo social y el psicológico, como adicciones y psicológico, que lo apartaron de salud, ¿no? Pero sí, como está muy centralizado a veces el tema de la Unidad de Política Migratoria, han habido 3 sesiones, tardan mucho en haber otra, o sea, no ha sido fácil, pero sí se conoce y se van vías de implementar. En el caso de Puebla, sí se conoce el programa especial de migración. Nosotros trabajamos coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración, específicamente más en su estrategia Somos Mexicanos. Directamente ellos, cuando llega una persona que es repatriada, y nos los dirigen directamente a nosotros para que nosotros podamos darle y brindarle todos los servicios que ofrece esta dirección. Muy bien, justo, entonces el programa especial de migración buscaba a partir del 2014-2018 tratar de implementar la ley de migración, pero bueno, ¿qué va a pasar ahora también con el cambio con el fin de sexenio, ¿no?, respecto al programa especial de migración? Y tardó mucho, ¿no?, en la implementación local, no bajaba tan rápido a los estados. Cuando bajaba ¿por qué? Porque quien era encargado realmente de la implementación es la Unidad de Política Migratoria y no tanto el INAMI. El INAMI se incorpora, digamos, de una manera un poco tardía y no queriendo mucho, ¿no?, al programa especial de migración. Por otro lado, también la implementación del programa Frontera Sur a partir del 2014, que tampoco a veces se quería implementar de una manera más explícita, pero bueno, las organizaciones civiles en todo el área de la Frontera Sur pues sí lo han resentido mucho más, ¿no?, la implementación del programa Frontera Sur, que tiene el propósito obviamente de un mayor control y regulación, ¿no?, en el sur del país. También otro asunto que llega de manera un poco tardía, a partir del 2007, la PGR es la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Que eso también llega un poco tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha costado también al Estado mexicano, a través de entender las recomendaciones internacionales en la materia, y hasta 2017 la PGR crea esta unidad, ¿no? Entonces, todo este asunto de la política migratoria federal, lo que vemos desde los ámbitos locales es precisamente cómo estos distintos desfases, ¿no?, que existen en estas implementaciones. Lo que hemos nosotros elaborado y trabajado más es un poco el panorama o el mapeo de cómo están las entidades federativas en materia migratoria. Existen estados que, por ejemplo, el Programa Especial de Migración establece que todos los estados tienen que armonizar su legislación respecto a la ley de migración, ¿no? Pero obviamente es como por decreto, ¿no? Todo el mundo lo va a hacer, y bueno, pero no necesariamente lo han hecho, ¿no? Entonces lo que vemos es esta situación bastante diferenciada en las entidades federativas respecto a esta armonización, ¿no? Entonces ustedes ven en rojito este color un poco más oscuro, ¿no?, que se ve como rojo, café, más parecido. Estados con ley estatal de migración y oficina de atención a migrantes, es decir, además de tener una ley, ¿quién se va a encargar de eso? O sea, las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cumplir con el programa especial de migración en cuanto a tener una ley que pudiera obviamente ir en el sentido de la armonización, y por otro lado, ¿quién está encargado de eso? La oficina de atención a migrantes, que puede ser una secretaría, que puede ser un instituto, que puede ser una coordinación, que puede ser una dirección, dependiendo en el estado, ¿no?, que se trate. Luego, hay algunos estados que tienen alguna legislación que menciona la población migrante, que es lo que ustedes ven en verde, ¿no? Y entonces es donde aquí vemos la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Baja California, y es justo lo que vamos a discutir en el conversatorio,
ellos, Baja California, hay una ley estatal. En el caso de Puebla ha habido intentos, pero nunca se ha concretado el asunto. Entonces, pero sí tenemos algunas legislaciones en Puebla que sí mencionan a la población migrante. Hay estados que tienen una oficina de atención a migrantes, pero no una legislación en materia migratoria en el estado. Y hay estados en los que no hay legislación en ese sentido, digamos más específica, ni tampoco alguna oficina de atención a migrantes, que son los estados que ustedes ven con blanco, ¿no? Adelante. Ahora, otro tema muy específico, pensando también en el asunto de la creación en PGR sobre la unidad de delitos contra personas migrantes, han surgido en los estados algunas fiscalías especializadas para la protección a migrantes, pero solo algunos estados también han avanzado en estas fiscalías. Entonces, solo los que ven en rojo son los estados que tienen una fiscalía. ¿Por qué? Porque es una instancia muy específica para delitos contra migrantes, se requiere, ¿no? Sobre todo por esas observaciones que se le hacen a México en la materia, por observaciones internacionales. Algunos estados también tienen algunas iniciativas para crear las fiscalías y la mayoría no. Adelante. Bueno, ¿cómo vemos nosotros el tema del federalismo migratorio? Por un lado, vemos que el gobierno federal pues tiene la parte de regulación y control migratorio, que es esa parte que ustedes ven ahí en la parte de la derecha arriba. La admisión de los flujos migratorios le corresponde al gobierno federal, la selectividad, ¿no? Las categorías, los requerimientos, la temporalidad, todo eso es competencia del gobierno federal. La naturalización, todo lo que tenga que ver con alguna sanción o deportación, esto lo estoy viendo en términos genéricos, eso corresponde al gobierno federal. Por otro lado, tienes un ámbito de relaciones internacionales que tiene que ver con el derecho internacional, los instrumentos específicos internacionales en materia migratoria, el papel de las organizaciones internacionales y regionales, la política exterior, es decir, todos los compromisos que México tiene y adquiere, ¿no?, en materia migratoria, que como ustedes saben, la política exterior mexicana quiere ser un poco más activa, ¿no?, en el tema migratorio, pero eso implica también hacer muchos cambios internos, sobre todo por nuestro tratamiento diferenciado de los extranjeros, ¿no?, que ha sido histórico. Entonces, las discusiones en los foros globales sobre migración y desarrollo, México también es muy activo en los foros globales sobre el tema. En este momento el Global Compact, ¿no?, es toda esta discusión en Naciones Unidas, y México es uno de los líderes junto con Suiza, ¿no? ¿Por qué? Porque México quiere tomar una posición más activa en materia de política exterior, porque para proteger a sus connacionales en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo eso significa que entonces también tienen que brindar la misma protección a los extranjeros en México. Y esa es la gran brecha que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con las políticas locales en materia migratoria? Yo decía, a nivel de las entidades federativas o a nivel de los gobiernos de las ciudades o los gobiernos de los municipios. Pues por un lado la parte, el asunto legislativo, y por otro lado la necesidad de dar servicios, como ustedes mismos lo comentaron en el caso de Tijuana, en el caso de Puebla. O sea, finalmente tienes a la población ahí, esta población migrante requiere servicios específicos, y entonces, ¿qué haces?, ¿no? ¿Cómo han avanzado las políticas locales en materia migratoria en México? Bueno, uno por el asunto del derecho a la identidad, ¿no?, los documentos de identidad, que es precisamente la mayor parte del trabajo que realizan las OFAM, es decir, las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, pero también en los municipios. Constancias de identidad, todo el asunto de, por ejemplo, en el caso específico de lo que requieren nuestros connacionales en los consulados para tramitar todos sus documentos, sus pasaportes, etcétera. Entonces tiene que ver con las constancias de identidad.
y también, bueno, todo lo que tiene que ver en el caso a nivel de las entidades federativas, el registro civil. Organización comunitaria de la diáspora, que ustedes saben, varios municipios y varias entidades federativas también están muy involucradas con el asunto de los clubes de migrantes, incluso la implementación del programa 3x1, todo esto que ha sido más por la vía de la migración, pero también otras entidades federativas que tienen muchos extranjeros en México o en sus jurisdicciones, también tienen contacto con varias de las organizaciones de migrantes que ya están localizados en estos lugares, ¿no? Como la Ciudad de México, sobre todo, que ha incorporado todo un enfoque de todos los extranjeros que radican en la Ciudad de México, ya hacen una feria de culturas, ¿no? Y todo este asunto que digamos, para, obviamente, entender la diversidad de la población migrante que radica en esta jurisdicción territorial. Los servicios educativos, los servicios de salud, el tema de remesas o el tema de inversión de remesas, que ha sido más para la cuestión de las entidades federativas, la asesoría legal. Entonces, bueno, ahorita me estoy refiriendo como a algunos de los ámbitos en los que están entrando también los gobiernos subnacionales o locales, ¿no? El tema del trabajo temporal en Estados Unidos y Canadá, ese es uno de los temas importantes, sobre todo, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Nuevo León, en el caso de la oficina de la UFAM en Nuevo León, como el consulado en Monterrey es uno de los consulados, bueno, el consulado que más emite las visas temporales, ¿verdad?, a los mexicanos que quieren viajar a Estados Unidos con visa temporal. Entonces era uno de los grandes temas para la UFAM en Monterrey, ¿no? Poder tener un mayor asesoramiento a las personas que pudieran solicitar este tipo de visas, ¿no? Acompañamiento. Entonces, o por ejemplo en el caso de Tlaxcala, ¿no? Como Tlaxcala tiene muchos migrantes que se van hacia Canadá con visa temporal, entonces querían dar también acompañamiento, además del que ya da el gobierno federal, ¿no? Cuando los trabajadores entran al programa PETAC con Canadá, el gobierno del estado puede dar un acompañamiento también adicional, ¿no? Entonces, son algunos de los ámbitos en donde entran las políticas migratorias locales o subnacionales en México, donde se ejerce más el federalismo migratorio. Adelante. Bueno, entonces, ¿por dónde van, por dónde pueden ir las políticas locales? Por un lado, la parte de diversidad migratoria y de integración de la migración, ¿no? Que eso obviamente no lo va a cubrir la política federal, ¿no? Si apenas, a duras penas, resuelve un montón de problemas que quedan ahí en el aire, pero aún más corresponde al ámbito local trabajar en el tema de diversidad de las poblaciones migrantes y de integración. Sobre todo el asunto de plantear multiculturalidad, interculturalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si entre más poblaciones migrantes transiten o hay flujo en el territorio, pues eso implica obviamente entender que todas estas diversidad de culturas que están en estos espacios. Entonces, como les mencionaba, en el caso de la Ciudad de México, ellos sí tienen una política, por ejemplo, de interculturalidad, ¿no? De impulsar el reconocimiento a la interculturalidad, a que en este caso la Ciudad de México reconoce que es una ciudad que recibe población indígena del resto del país que se concentra. Por otro lado, también chilangos en el exterior, ¿no? O sea, es decir, y que además los chilangos en el exterior se van a todos los lugares del mundo, no nada más a Estados Unidos, como ocurre en muchos de nuestras entidades federativas, ¿no? Que hay una concentración de quienes se van solamente a Estados Unidos, pero también al resto de distintos lugares o distintos países. También los extranjeros que radican en la ciudad, y por otro lado también los migrantes en tránsito, ¿no? Incluyendo también los que están solicitando refugio o así en México, porque también antes de que están en ese proceso de solicitudes y requieren servicios de la ciudad, ¿no? Cuando se da por ejemplo en el caso de la Ciudad de México fue un reto para las oficinas de migración de la ciudad,
el hecho de que hubiera haitianos a partir del terremoto en Haití, comienza mayor migración hacia México y tienen que ofrecer servicios mientras ellos están en vías de sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, eso es un asunto, por ejemplo, que obviamente tienen que reaccionar, ¿no? las autoridades locales, o en este caso de la ciudad, en ese sentido, ¿no? Resolución y mediación de conflictos, que bueno, eso ya está un poco más en otros ámbitos, pero que en otros países sí se atiende mucho más desde los ámbitos locales. Conflictos laborales, conflictos de distinto tipo, ¿no? Que puede ir también, por ejemplo, por el asunto de medidas para combatir racismo y discriminación. ¿Por qué? Porque si hay una diversidad poblacional, esto puede también causar el asunto de, bueno, toca fibras racistas, ¿no? Puede tocar fibras racistas, y eso obviamente, ¿desde dónde se tiene que prevenir, ¿no? Pues son los ámbitos locales que pudieran estar trabajando más en ese sentido de la prevención, ¿no? Trabajar con organizaciones cívicas, religiosas, políticas, también los vínculos transnacionales a través de la vía migratoria. Un ámbito muy específico puede ser también la cooperación descentralizada, internacional descentralizada a través de la migración, que bueno, eso ya nos llevaría como otro ámbito mucho más amplio, pero sí se puede, sobre todo para los alumnos de Relaciones Internacionales que andan aquí, ¿no? Que pudieran estar interesados en este tema, cómo se vincula, ¿no? En el tema migratorio la cooperación internacional descentralizada. Eso es un asunto que puede ser mucho más amplio del tipo de proyectos que se pueden realizar a través de los instrumentos de la cooperación, ¿no? Y incluso hablar de la llamada ciudad de santuario, ¿no? Que bueno, ese es un movimiento que no viene más de Estados Unidos, pero que se comienza a discutir también desde este lado, ¿no? Nosotros podemos aplicar o no políticas que vayan en el sentido de construir ciudades santuario para migrantes, ¿no? Ya saben que en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, todas estas ciudades pues están dando la batalla legal en contra de Trump, ¿no? En contra de las políticas para criminalizar a la migración. Por el contrario, reconocen estas ciudades que sin esa migración, pues Nueva York no sería Nueva York, ¿verdad? Sin sus migrantes, Nueva York no sería Nueva York, Chicago sin sus migrantes no sería Chicago, ¿no? Los Ángeles tampoco, ¿no? Entonces, si requieren esa migración y esos migrantes son esenciales para la vida de la ciudad, entonces eso implica, ¿no? Que hay un compromiso desde las instancias gubernamentales de mayor protección, ¿no? a la población migrante. Y bueno, específicamente ya trabajar en acceso a servicios y en acceso a derechos, en particular en materia laboral, en materia educativa, en materia del idioma, ¿no? Porque a veces también es un asunto que puede ser muy importante, el asunto del idioma, que obviamente siempre se los hemos dejado que ellos lo resuelvan solos, ¿no? Las personas migrantes, pero si estamos hablando de que es probable que haya mucho mayor migración, la globalización, la transnacionalización nos ha traído más migración, o pensamos que nuestras sociedades van a ser más homogéneas o más heterogéneas, pues van a ser más heterogéneas cada vez, ¿no? Entonces eso significa que también los migrantes necesitan apoyo en el sentido a veces para el aprendizaje del idioma, en algunos casos, ¿no? Y bueno, y también el tema de la representación y la participación política. Nada más lo voy a dejar hasta ahí porque ya no quiero comer más tiempo, pero ese es un asunto también, las personas migrantes requieren que su propia voz sea escuchada, ¿no? Dentro de los ámbitos de participación y representación política, porque pues ellos mismos saben cuáles son sus necesidades, y eso es algo que obviamente también eso nos llevaría en México a cambiar mucho de nuestra historia, de nuestra mentalidad y nuestro tratamiento de los extranjeros a lo largo del tiempo, porque bueno, todavía tenemos nuestro famoso artículo 33 constitucional, que aquí los abogados me dirán exactamente qué dice, pero sí, obviamente eso restringe, ¿no? la manera en que los migrantes y los extranjeros en México
pues pueden ejercer sus derechos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, les pediría a Pablo, a Liliana y a la licenciada Melba que nos acompañen en la mesa.